Cordial saludo para todos y para todas, espero que se encuentren muy bien. En esta presentación vamos a hablar del uso de las macroreglas como una estrategia eficiente de procesamiento de la información para enfrentarnos a cualquier tipo de texto. Este video se divide de la siguiente manera: hay una primera parte en la que vamos a hablar de qué son las macroreglas, una segunda parte que nos plantea algunos ejercicios para poder hacer uso de esas macroreglas y al final unas conclusiones. Frente a la pregunta sobre cómo podemos procesar mejor la información, entonces vamos a utilizar, como se los decía previamente, las macroreglas textuales, que son operaciones cognitivas que realiza el lector con el fin de extraer la información relevante de un texto y poder formular el tema del que se trata, o lo que los lingüistas denominan como la macroestructura. Para esto, entonces, la premisa de la que partimos es que un párrafo implica una relación lógica entre ideas y que dentro de esas ideas pues hay términos que se repiten y que lo principal o la tarea fundamental como lectores es encontrar esa relación de las ideas y en medio de ello también encontrar esos vínculos entre conceptos que pueden ser clave. En ese sentido, las macroreglas nos plantean cuatro operaciones particulares. Eh, este concepto de las macroreglas eh, se deriva del trabajo de un lingüista que se llama Theo van Dijk y que menciona cuatro operaciones lógicas, que son la supresión y la omisión, la selección, la generalización y la construcción. Cuando estamos leyendo un texto, estamos haciendo en principio dos cosas fundamentales que son seleccionar aquellas ideas que consideramos entre comillas clave y a su vez eso que no es clave pues lo omitimos, queda a un lado y empezamos a identificar o a resaltar o a destacar en el texto aquello que se va repitiendo, lo que es clave. El parámetro para poder identificar qué es clave es porque hay repeticiones de esos términos. Luego con esas repeticiones finalmente podemos llegar a una generalización de algunos elementos particulares, de algunos términos específicos y con esos términos específicos puedo construir y explicar mi propia versión de lo que plantea el texto con mis propias palabras. En el código QR que está en esta diapositiva, ustedes pueden ir a una página web que tiene algunas referencias y que nos describe eh, con mayor precisión en torno a las características de las macroreglas, algunos ejemplos que amplían esta información que les he compartido. Frente al uso de las macroreglas, entonces vamos a abordar a continuación tres ejercicios de la siguiente manera. Presentaremos siempre un texto, luego ustedes podrán detenerse en la realización de una tarea frente a ese texto. En este caso, por ejemplo, el texto número 1 habla de las clases virtuales, es un texto corto. El objetivo es reescribir ese párrafo mediante una oración y comparar luego la versión que ustedes tengan con la versión que presentaremos acá. Esa oración, esa reescritura del párrafo básicamente tiene que responder a dos preguntas, las que nos hacemos siempre como lectores, que son de qué habla un texto y qué es lo que dice. En ese sentido, entonces, si usáramos las macroreglas para poder definir la idea principal o de lo que está hablando ese párrafo, diríamos que en nuestro proceso de selección o omisión hay unos elementos que están acá reiterándose, que vemos en los colores. Tenemos, digamos, tres categorías, cada una en un color particular: el verde, el morado y el azul. ¿Por qué hay esas asociaciones? Porque ahí ya hay un proceso de selección y omisión en el cual hay unos elementos que se destacaron porque son los que se están repitiendo o reiterando y que los puedo asociar, que los puedo generalizar. Por un lado, las clases virtuales; por otro lado, los problemas que se presentaban en las clases virtuales, como la inestabilidad, la ausencia de un espacio físico cómodo y apropiado y la presencia de terceros, sumado al tema de la atención, las distracciones y la concentración. Eso me lleva a una generalización de elementos que están destacados o que están resaltados en colores en el resultado final, que es que el texto se refiere a algunos factores. Fíjense que ahí ya está la generalización, que durante las clases virtuales afectaban la atención. Ahí nuevamente está la generalización de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, esa es la manera básicamente como se emplean estas cuatro operaciones denominadas por Theo van Dijk las macroreglas. Antes de revisar los siguientes ejemplos, vamos a ver algunas dificultades que se pueden presentar en torno al proceso de generalización y construcción. En primer lugar, que haya una lectura parcial, como pasa en el ejemplo que está resaltado. Dice que el párrafo afirma que no logramos concentrarnos y no estamos en un entorno adecuado. Sin embargo, esta respuesta al ejercicio no menciona
otros problemas, además del entorno, como la estabilidad en la conexión a Internet, por ejemplo. Y tampoco menciona que se está hablando de las clases virtuales, lo cual es muy importante para darle sentido al texto y respetar lo que el texto dice de manera original o de forma original. El segundo ejemplo también deja por fuera, es una lectura parcial que deja por fuera el elemento de las clases virtuales. Entonces, ese sería un problema en el que podríamos incurrir. Y un tercer problema, que es un segundo problema, perdón, que es el más grave, sería las tergiversaciones. Fíjense que en el ejemplo hay tres elementos que están destacados, que están resaltados, que son los mismos que se destacan en la versión final del ejemplo. Sin embargo, no basta con identificar estos elementos, lo importante son las relaciones que se dan entre ellos. Fíjense que lo que dice es este ejemplo que está marcado, el que está de tercero, que está marcado con azul o que está asombrado en azul, dice que el párrafo afirma que las clases virtuales tuvieron ciertas dificultades, lo cual es cierto. Sin embargo, luego dice que esas dificultades fueron la conectividad, las distracciones y la falta de concentración. Sin embargo, no hay una relación lógica porque la concentración no era una dificultad, la concentración era específicamente una consecuencia que fue justamente o que se dio a causa de esas dificultades como la inestabilidad en la conexión, como la presencia de terceros y como el espacio físico como apropiado para los estudiantes. Entonces, esos elementos no basta con hacer una buena generalización, porque la generalización luego tiene que eh, derivar en una relación óptima, una relación lógica de esas ideas que estoy planteando. El ejercicio 2 nos plantea entonces un texto que tiene más elementos, entonces si ustedes lo van a realizar pueden detener el video y luego hacer la comparativa. El ejercicio es exactamente el mismo de reescribir el párrafo mediante una oración y comparar luego con la versión que ustedes tienen. Y el resultado sería algo parecido a esto. Tenemos en el proceso de selección y emisión algunos elementos que se destacaron, como fueron los movimientos contestatarios, que es una idea recurrente, las redes sociales, la difusión y un elemento que hace la diferencia en relación con esos tres anteriores, que es los términos componente y relación causal. ¿Cómo se vería un proceso de construcción? La respuesta estaría o tendría que involucrar a los elementos evidentemente que son parte de esa generalización, pero lo que quiero mostrarles acá es que antes de, o básicamente, antes de escribir esa respuesta, pues lo que ocurre en nuestra cabeza es que vamos intentando hacer una relación entre los elementos. Si esa relación se da de manera apropiada y hay un vínculo lógico entre esos elementos que fueron parte de mi generalización, entonces el resultado será óptimo en cuanto a lo que significa ser capaces de plantear o de explicar de qué se trata un texto y qué es lo que dice. En el texto, en este segundo ejercicio, entonces las relaciones se verían más o menos así, que las redes sociales tienen un vínculo con los movimientos contestatarios. El texto se pregunta si es una relación causal. Sin embargo, el texto mismo dice que no, que las redes sociales fueron un componente que lo que hizo fue facilitar la difusión de los movimientos contestatarios. Sin haber escrito nada todavía y sin mirarlo en el texto, sino solamente con los elementos de la generalización, miren cómo podemos explicar lo que dice y de qué se trata un texto, sin necesidad incluso de escribirlo, pero ya yo en mi cabeza cuando leo debo plantear estas relaciones lógicas entre esos elementos de la generalización. Eso me va a permitir explicar con mis propias palabras lo que dice un texto. Entonces, esto que se ve aquí en medio de este esquema, que lo que hace es hacer un vínculo entre los elementos que yo identifiqué y que fueron parte de mi generalización, se ve más o menos de la siguiente manera. El párrafo afirma que entre las redes sociales y los movimientos contestatorios no hubo una relación causal, sino que las redes fueron un componente que facilitó la difusión de dichos movimientos. Si yo lo tengo claro en la relación lógica de la generalización, lo podré explicar perfectamente con mis propias palabras. Tenemos un tercer ejercicio que tiene también más elementos a nivel de términos y de conceptos y que nos va a exigir una mejor generalización. ¿En qué consiste? Miremos. El ejercicio acá es el mismo, de reescribir el párrafo mediante una oración y comparar luego nuestra versión con la versión que aquí se muestra. Entonces, ¿cómo funcionaría acá la selección y la omisión? Tenemos
que esa selección y omisión gira en torno a 4 elementos: desaparición, capitalismo, conceptos e imperialismo. Y que la construcción o la idea principal, esa afirmación en la que yo puedo decir, en la que yo puedo responder a dos preguntas, que son de qué se trata un texto y qué es lo que dice, nos menciona que según el texto se proclamó la desaparición del imperialismo y algunos conceptos asociados a este, como el capitalismo que pasaron, perdón, a denominarse de otras formas. Se cuenta acá entonces cómo esa generalización y esa construcción depende al final de que yo hubiese hecho un proceso de selección y de omisión correcto en el cual hay una generalización apropiada, y con esa generalización yo puedo establecer nuevamente las conexiones para finalmente llegar a la idea principal. En conclusión, una idea principal no se transcribe de forma literal, una idea principal se construye. Y para ello, entonces, el uso de las macroreglas es una estrategia útil, ya que nos permite establecer relaciones entre los elementos del texto, y al establecer esas relaciones evitamos tener una lectura parcial que descuide aspectos clave justamente de ese mismo texto.